Hola, hoy hablaremos de la fisiología del aparato cardiovascular. En el ser humano, el sistema cardiovascular está organizado en dos circulaciones, la mayor o sistémica y la menor o pulmonar. Cada una necesita una bomba que determine la presión de perfusión necesaria para que la sangre circule adecuadamente por su circuito, dado que cada uno tiene diferentes resistencias y características morfofuncionales, pero ambas deben funcionar de forma acoplada, así que se diseñan un par de bombas dispuestas en serie y reunidas en un único órgano, denominado el corazón. El sistema cardiovascular entonces está conformado por dos grandes conjuntos. El primero viene siendo el corazón y el segundo los vasos, que hacen parte del sistema de distribución sanguínea. Estos tienen una correlación en la regulación. Está presentado y regulado por una autorregulación, por el sistema neural y el sistema hormonal. Pero no olvidemos que el sistema renal es el que se encarga del sistema del control de los fluidos corporales. El corazón. El corazón es de tamaño algo mayor que un puño cerrado. Es una formación anatómica fundamentalmente muscular, hueca, tabicada y valvulada que conforman cuatro recámaras. Su función es la de recibir y evacuar la sangre que debe circular por todo el organismo. Posee forma algo cónica o piramidal. Sin embargo, la anatomía y la geometría no coinciden plenamente. A veces se utiliza la comparación solo con fines descriptivos. Se encuentra en el mediastino medio, entre los pulmones y las pleuras, envuelto por la capa del pericardio. El corazón se halla mantenido en su posición por la continuidad de los grandes vasos que arriban y parten de él, la arteria aorta y sus ramas principales, los vasos pulmonares que lo fijan a los pulmones y las venas cavas. Además, el pericardio por sus inserciones vertebrales, diafragmáticas, esternales, aponeuróticas y sus repliegues sobre los grandes vasos, constituye el principal elemento de la fijación cardíaca. De acuerdo a sus dimensiones, la longitud de un corazón adulto sano es de unos 12 a 13 centímetros, con una anchura de 9.5 a 10.5 centímetros. El corazón pesa como promedio 320 gramos en los hombres, mientras que en las mujeres 280 gramos, y puede albergar alrededor de 0.6 a 1 litro de sangre. La fracción de eyección es la relación entre el volumen de eyección y la diferencia entre el volumen diastólico final. Corresponde al porcentaje del volumen diastólico eyectado en cada sístole. La fracción de eyección es relativamente constante en condiciones fisiológicas. Se puede determinar fácilmente en clínica y se altera en forma significativa en condiciones de falla miocárdica. La diferencia entre el volumen diastólico final y el volumen sistólico final es el volumen sistólico o volumen de eyección y corresponde normalmente a cerca de unos 70 mililitros por latido. Hacia los lados del corazón se encuentran los pulmones. Posteriormente, las vértebras torácicas y las costillas, que junto con el esternón en su parte anterior le ofrecen protección. En su sector inferior se encuentra el diafragma y hacia su porción superior se encuentran los grandes vasos, que llegan y salen desde el propio corazón, haciendo que la sangre circule por todo el organismo. El corazón se encuentra rodeado por una membrana fibrosa denominada membrana pericárdica, que le ofrece sustento y además protección. El pericardio está formado por una doble membrana que actúa como un saco envolviendo el corazón. De estas dos membranas, una está en contacto directo con el corazón y se denomina pericardio visceral. La otra, que es más externa, se conoce como pericardio parietal. Entre ambas capas se crea un espacio virtual que puede contener una pequeña cantidad de líquido que funciona como un lubricante. El pericardio transmite las presiones de la cavidad torácica al corazón, al cual aísla de las estructuras vecinas, especialmente durante la contracción del músculo cardíaco. Asimismo, limita la dilatación
brusca del corazón que se puede generar en algunas situaciones. Sin embargo, la ausencia del pericardio es conocida como agenesia del pericardio y es compatible con el funcionamiento normal del corazón. Las capas del corazón. La pared muscular del corazón posee 3 capas. La capa más externa es el epicardio o pericardio visceral. El epicardio cubre el corazón, envuelve las raíces de los grandes vasos sanguíneos y adhiere la pared del corazón a un saco protector. La capa media es el miocardio. Este potente tejido muscular acciona la función de la bomba del corazón. Su capa más interna viene siendo el endocardio, la cual tapiza las estructuras internas del corazón. La circulación coronaria. El músculo cardíaco, como cualquier otro órgano o tejido del cuerpo, necesita sangre rica en oxígeno para sobrevivir. El corazón recibe sangre por medio de su propio aparato vascular. A esto se le denomina circulación coronaria. La aorta, que es el principal conducto de suministro de sangre del organismo, se ramifica en 2 vasos sanguíneos coronarios principales, también denominados arterias. Estas arterias coronarias se ramifican a su vez en arterias más pequeñas, que suministran sangre rica en oxígeno a todo el músculo cardíaco. La arteria coronaria derecha suministra sangre principalmente al lado derecho del corazón. El lado derecho del corazón es más pequeño porque bombea sangre solamente a los pulmones. La arteria coronaria izquierda, que se ramifica en la arteria descendente anterior izquierda y la arteria circunfleja, suministra sangre al lado izquierdo del corazón. El lado izquierdo del corazón es más grande y muscular porque bombea sangre al resto del cuerpo. El corazón posee 5 caras o superficies. La base, a nivel posterior, diafragmática, a nivel inferior, esternocostal, en la zona anterior, y pulmonares derecha e izquierda. También posee varios bordes, derecho, izquierdo, superior e inferior. El borde derecho es la más pequeña parte del atrio derecho que se extiende entre las venas cava superior e inferior. El borde izquierdo está formado por el ventrículo y la aurícula izquierda. El borde superior está presente en una vista anterior. Está formado tanto por los atrios como por sus aurículas. Y el borde inferior está marcado por el ventrículo derecho. Internamente, el corazón está dividido en 4 recámaras, 2 atrios, derecho e izquierdo, y 2 ventrículos. El corazón tiene 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. La aurícula derecha recibe sangre con poco oxígeno del cuerpo y la bombea al ventrículo derecho. El ventrículo derecho bombea la sangre con poco oxígeno a los pulmones. La aurícula izquierda recibe sangre rica en oxígeno de los pulmones y la bombea al ventrículo izquierdo. Y el ventrículo izquierdo bombea la sangre rica en oxígeno al organismo. La sangre siempre debe circular para mantener la vida. Transporta oxígeno del aire que se respira a las células en todo el cuerpo. El bombeo del corazón mantiene en movimiento este flujo sanguíneo a través de las arterias, los capilares y las venas. Un grupo de vasos sanguíneos hace circular la sangre a través de los pulmones para el intercambio gaseoso. Los otros vasos alimentan al resto del cuerpo. Hay 2 tipos de circulación, la circulación pulmonar y la circulación sistémica. La circulación pulmonar moviliza la sangre entre el corazón y los pulmones. Transporta sangre desoxigenada a los pulmones para absorber oxígeno y liberar dióxido de carbono. La sangre oxigenada luego regresa al corazón. La circulación sistémica moviliza la sangre entre el corazón y el resto del cuerpo. Envía sangre oxigenada a las células y permite el retorno de la sangre desoxigenada al corazón.
El corazón brinda el impulso para ambos tipos de circulación. El corazón bombea sangre oxigenada desde el ventrículo izquierdo a la aorta para iniciar la circulación sistémica. Después de que la sangre ha suministrado oxígeno y nutrientes a las células de todo el cuerpo, retorna desoxigenada a la aurícula derecha del corazón. La sangre desoxigenada desciende de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Luego, el corazón la bombea desde el ventrículo derecho hacia las arterias pulmonares para iniciar la circulación pulmonar. La sangre se desplaza hacia los pulmones, intercambia dióxido de carbono por oxígeno y regresa a la aurícula izquierda. La sangre oxigenada desciende de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, que se encuentra más abajo para comenzar nuevamente la articulación sistémica. El ventrículo izquierdo es una bomba de presión que envía un bolo de eyección contra altas resistencias periféricas, mientras que en el ventrículo derecho es una bomba de volumen que manda el mismo bolo de eyección contra bajas resistencias periféricas. Así como se ha estudiado extensamente el ventrículo izquierdo, en el ventrículo derecho se ha asumido que, excepto por la presión sistólica, que es notablemente inferior, y por la fracción de eyección, que es ligeramente menor, de un 55%, es idéntico en su función al comportamiento del ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho. El ventrículo derecho tiene forma de una pirámide triangular, con base superior que corresponde al orificio atrioventricular derecho y se extiende hasta casi el vértice del corazón, continuándose hacia superior y a la izquierda, con el linfundíbulo, que sería el cono arterial, hasta que llegue al orificio pulmonar, en donde se origina el tronco pulmonar. Visto desde ese modo, el ventrículo derecho tiene un orificio y un tracto de entrada, que se continúa en ángulo obtuso por un tracto de salida y su orificio. Posee tres paredes designadas de la siguiente manera: anterior o esternocostal, inferior o diafragmática, interna o septal. De acuerdo a la pared anterior o esternocostal, es la pared libre y es convexa. En su cara superficial va a estar separada del esternón por el pericardio. Sin embargo, tanto la pleura izquierda como el borde anterior del pulmón izquierdo se interponen entre ambos por arriba y al lado izquierdo. En su cara profunda es ligeramente cóncava y presenta en su parte media el músculo papilar anterior, de primer orden, el más voluminoso del ventrículo derecho. En su vértice salen varias cuerdas tendinosas que terminan en la valva tricuspidia anterior y excepcionalmente en la posterior. En la pared inferior o diafragmática, esta es aplanada, se relaciona con el centro frénico y las partes adyacentes del diafragma. Va a estar separada del mismo a través del pericardio. Presenta en su cara interna numerosos músculos papilares de tercer, segundo y 2 o 3 pilares de primer orden. El más importante, el músculo papilar posterior, inferior o diafragmático. Va a estar implantado por su base en dicha cara y por su vértice envía sus cuerdas tendinosas a las valvas posteriores e internas de la tricúspide. Además posee pilares externos que son menos clásicos y corresponden al borde externo del ventrículo, entre las paredes anterior e inferior. En número de 2, están unidos por numerosas cuerdas a las valvas anterior y posterior. Y de acuerdo a la pared interna o septal, encontramos que esta cara corresponde al septum interventricular. Su sector superior tiene una superficie lisa y presenta numerosos pilares que pueden dividirse en dos grupos, uno superior y otro inferior. El grupo superior comprende el músculo papilar septal, que va a estar situado en la base del infundíbulo de la arteria pulmonar y envía sus cuerdas tendinosas a las valvas tricuspidias anterior e interna. Y el segundo grupo comprende una serie de músculos pequeñitos cuyas cuerdas se dirigen a la valva tricuspidia interna o septal. Válvulas atrioventriculares.
Estas válvulas se disponen en la dirección del flujo sanguíneo y no le ofrecen ninguna resistencia, sino que son simplemente presionadas y desplazadas hacia la pared. Si inmediatamente tras el bombeo de sangre aumenta con refluir el ventrículo hacia atrás contra el reflujo de la sangre, las válvulas atrioventriculares se cierran, se despliegan y presionan entre sí. La misión del corazón es recibir la sangre del organismo y enviarla a los pulmones, donde se oxigena para volver de nuevo con un flujo adecuado a las necesidades de todos sus tejidos y estructuras. Las cámaras del corazón son 4, 2 aurículas y 2 ventrículos. Las cámaras derechas están separadas de las izquierdas por el tabique interauricular y el interventricular. Los ventrículos son las bombas más activas y de ellos depende principalmente el funcionamiento del corazón. Las aurículas contribuyen al llenado de los ventrículos con su contracción y en condiciones normales representan el 20% del volumen de llenado. Las válvulas son puertas que existen entre las diferentes cámaras y que obligan a la sangre a seguir una dirección para que no retroceda una vez que entra el flujo sanguíneo en el corazón. La válvula tricúspide está situada entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. La válvula pulmonar entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. La válvula mitral se encuentra entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Y la válvula aórtica entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Las dos válvulas situadas en el lado derecho, tricúspide y pulmonar, dirigen la sangre que entra procedente del organismo hacia el pulmón, donde se oxigena y desde allí retorna a la aurícula izquierda para pasar después a través de las válvulas mitral y aórtica, que ordenan a la sangre a seguir una dirección hacia el organismo con el fin de llevarle oxígeno y nutrientes. Todas las válvulas normalmente tienen 3 puertas o valvas, excepto la mitral, que solamente tiene 2. El maravilloso mecanismo sincrónico de todas estas estructuras, manteniendo a lo largo del tiempo, es una expresión más extraordinaria del funcionamiento de la naturaleza humana. Solo de pensar que las válvulas se abren y se cierran 60 veces por minuto implica que se realizan perfectamente su función unas 86.400 veces en un solo día. Al año serían más de 31.5 millones de veces. Las válvulas auriculoventriculares cierran el paso entre las cavidades cardíacas, para que la sangre no fluya en dirección opuesta a este flujo. En la pared interior del corazón están los orígenes del músculo, que lo conocemos como la musculatura papilar, en donde salen cuerdas tendinosas que al cerrarse una válvula evitan que se abombe hacia la dirección opuesta. Válvulas semilunares. En el corazón se tienen 4 válvulas. 2 de ellas se encuentran entre las aurículas y los ventrículos, que las conocemos como válvulas auriculoventriculares, y las otras 2 están a la salida de los ventrículos, que serían las válvulas semilunares. Las válvulas auriculares son 2, la válvula mitral y la válvula tricúspide. La válvula mitral está situada entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. La válvula tricúspide está localizada entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Mientras que las válvulas semilunares son la válvula pulmonar, que se va a encontrar a la salida del ventrículo derecho, y la válvula aórtica, que va a estar a la salida del ventrículo izquierdo. Las válvulas son estructuras de compuerta entre las aurículas y los ventrículos. La válvula mitral es la compuerta entre la aurícula y el ventrículo izquierdo, mientras que la válvula tricuspidia es la compuerta entre la aurícula y ventrículo derecho. Estas válvulas abren hacia los ventrículos y cierran en sentido opuesto. La aorta y la pulmonar tienen válvulas con la misma función.
corazón es una máquina extraordinaria. Durante su vida, las paredes musculares del corazón bombean sangre a los vasos sanguíneos que se esparcen por todo el cuerpo. Su corazón tiene 4 cámaras. 2 cámaras superiores, llamadas aurícula derecha e izquierda, y 2 cámaras inferiores, llamadas ventrículo derecho e izquierdo, se contraen en un ritmo estable conocido como latidos del corazón. Durante un latido normal del corazón, la sangre de sus tejidos y pulmones fluye en sus aurículas, luego en sus ventrículos. Las paredes dentro de su corazón, llamadas tabique interatrial e interventricular, ayudan a impedir que la sangre de los lados izquierdo y derecho se mezclen. Dos válvulas funcionan como puertas entre las aurículas y los ventrículos para impedir que la sangre fluya hacia atrás en las aurículas. La válvula tricúspide se abre en su ventrículo derecho, y la válvula bicúspide, también conocida como la válvula mitral, se abre en su ventrículo izquierdo. Los tejidos delgados pero fuertes, llamados cuerdas tendinosas, sostienen a las válvulas en su lugar durante las contracciones efectivas de sus ventrículos. La sangre que sale de los ventrículos pasa por otro conjunto de válvulas, la válvula pulmonar, entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, y la válvula aórtica, conectando la aorta y el ventrículo izquierdo. Con el fin de bombear la sangre con mayor eficiencia, su músculo del corazón, llamado miocardio, está dispuesto siguiendo un patrón único. 3 capas del miocardio envuelven la parte inferior de su corazón. Se doblan y ajustan en diferentes direcciones para empujar la sangre por su corazón. Cuando células especiales, llamadas células marcapasos, generan señales eléctricas dentro de su corazón, las células del músculo del corazón, llamadas miocitos, se contraen como grupo. Su corazón está dividido en 2 mitades, derecha e izquierda, que trabajan juntas como una bomba doble. Sobre el lado derecho de su corazón, la sangre desoxigenada de los tejidos corporales fluye por venas grandes, llamadas la vena cava inferior y superior, hasta la aurícula derecha. Luego, la sangre viaja hasta el ventrículo derecho, que se contrae y envía la sangre fuera del corazón hasta los pulmones para recoger oxígeno y deshacerse del dióxido de carbono. Sobre el lado izquierdo de su corazón, la sangre rica en oxígeno de sus pulmones fluye por sus venas pulmonares hasta la aurícula izquierda. La sangre luego pasa a su ventrículo izquierdo, que se contrae y envía la sangre fuera del corazón a través de la aorta para alimentar las células y los tejidos. Las primeras ramas de su aorta son las arterias coronarias, que ofrecen nutrientes y oxígeno a los músculos del corazón. En la parte superior de su aorta, las arterias se ramifican para llevar la sangre a la cabeza y brazos. Las arterias que se ramifican desde las partes medias e inferiores de su aorta suministran sangre al resto de su cuerpo. Su corazón late a un promedio de 60 a 100 latidos por minuto. En ese minuto, su corazón bombea alrededor de 5 cuartos de galón, 4.7 litros de sangre por las arterias, lo que ofrece un flujo equilibrado de oxígeno y nutrientes a todo su cuerpo.